así como, así como decano de la Facultad de Derecho del Área Andina, Colombia. Bienvenido, estimado doctor Carlos. Espero que usted se encuentre bien. Estamos muy agradecidos, muy contentos de tenerlos el día de hoy en una sesión más del módulo de legislación. El día de hoy estaremos conversando sobre el código deontológico de la optometría. Anteriormente conversábamos sobre lo que son los principios universales en legislación y hacíamos énfasis en la necesidad de realizar un análisis en conjunto sobre el estado actual de la legislación de optometría y el ejercicio profesional de los optometristas en Latinoamérica. No es fácil debido a los distintos contextos en los diferentes países, pero es un objetivo que nos hemos propuesto como Asociación Latinoamericana de Ópticos y Optometristas, ALDO. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos. Es bienvenido y con su permiso le cedo el micrófono. Muy buenas tardes a todos y a todas. A usted, doctor Jairo, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto a Aldo, a OneSight y a todos y todas quienes me van a dispensar su atención el día de hoy. Esta charla es absolutamente trascendente desde mi perspectiva para la profesión y pues quiero agradecer una vez más a Aldo por vincularme a sus actividades académicas, ya que es una ocasión más para poder compartir algunas inquietudes y algunas reflexiones con todas y todas. Quisiera entonces, desde este momento, compartir mi pantalla e iniciar formalmente con la presentación. Quisiera que, por favor, me puedan decir si pueden verme bien, escucharme bien y ver la pantalla correctamente con la presentación para iniciar. Perfectamente, estimado doctor Carlos. Mil gracias, doctor Jairo. Bien, entonces, tal como lo mencionaba el doctor Jairo, vamos a intentar en unos 45 minutos siguientes pensar un poco en clave de un código deontológico para la optometría en Latinoamérica. Esto les decía yo, pues que es una necesidad no solo para la profesión de la optometría en general, sino para sus ramas y derivados, pero también para cualquier otra profesión. Quiero pedirles a todas y todos los participantes que evidentemente puedan sentirse libres de abrir su cámara o su micrófono si tienen alguna intervención, alguna aclaración, alguna pregunta o cualquier aporte que puedan dar a la clase. Les decía que me parece fundamental esto en la profesión porque definitivamente tener criterios claros sobre ética, moral y deontología nos permite no solamente generar una mejor prestación del servicio en nuestras profesiones, sino acercarnos más humanamente a ellas. Por lo tanto, he planteado como un objetivo de esta charla proporcionar una comprensión un poco sólida, si se quiere, de unos principios éticos y deontológicos que pueden guiar esa práctica de la profesión para todos y todas ustedes y también discutir algunos mínimos éticos, unos mínimos deontológicos que puedan servir, si se me permite, como faros orientadores. Y también vamos a intentar hacer un abordaje de una comparación de códigos deontológicos y algunos otros instrumentos similares existentes en diferentes países. Para ello, entonces, les propongo una agenda compuesta de 4 puntos básicos. Vamos a abordar primero una conceptualización donde veremos los conceptos teóricos de las categorías moral, ética, deontología y su relación, pero también los límites conceptuales. Un segundo momento donde vamos a ver desde la historicidad una muy breve reseña, un recorrido histórico por algunos de los códigos deontológicos que se han promulgado desde la existencia de la optometría como profesión. Luego pasaremos a una fase de contextualidad que propongo para hacer un análisis de diferentes códigos deontológicos en Latinoamérica precisamente y la relación que existe de ellos tal vez con algunos instrumentos internacionales que son absolutamente aplicables, por supuesto, a la profesión para intentar descubrir allí algunos denominadores comunes y tal vez algunas diferencias que surgen de ello. Y por último, en un cuarto momento, haremos una propuesta de un catálogo o, si se quiere, de una taxonomía de unos elementos mínimos éticos y deontológicos que deberían tenerse en cuenta, por supuesto, en el despliegue práctico de la profesión, con dos visiones, una visión
desde la protección, por supuesto, de los pacientes usuarios del servicio, pero también una visión de protección y autoprotección de los profesionales en este sentido. Entonces, planteada la agenda, iniciaré con el primer elemento, que es la conceptualización. Resulta ser, doctoras y doctores, que pues en el mundo de la ciencia, desde lo epistemológico, pero también en el mundo muy social, desde lo sociológico, se han presentado muchas confusiones desde la categoría de moral, la categoría de ética y la categoría de ontología, es decir, se confunden plenamente qué son cada una de ellas. A pesar de las interrelaciones que se presentan entre estas definiciones o estos conceptos, pues evidentemente son diferentes, tienen unos alcances teóricos diferentes y por supuesto también entonces tienen una aplicación en la praxis muy diferente. Pues bien, esa confusión no es ajena a la profesión de optometrista. La profesión de optometrista en general no escapa a la situación de la confusión teórica, de tal suerte que ustedes verán, por ejemplo, más adelante, que algunos de los códigos que se han tratado de construir se denominan códigos éticos y algunos códigos deontológicos, pero con esa confusión teórica. Y eso lo que lleva en últimas es a una confusión en el momento de desplegar la función misma de la profesión. Y al no distinguir claramente los niveles de reflexión que implica cada una de estas y los niveles normativos, sobre todo, que implican estos conceptos, pues efectivamente eso se termina concretando tal vez en aplicaciones, voy a decir incorrectas, pero puede decirse de otra manera, incorrectas, inadecuadas, etcétera, de las decisiones en términos profesionales. Entonces vamos a intentar dejar definidos estos conceptos de la manera más clara posible. Vamos a iniciar de lo general a lo particular. Entonces primero hablemos de la moral. La moral tal vez es uno de los conceptos que primero se definieron en la antigüedad a través de los filósofos griegos 300 años antes de Cristo. Y la moral hace referencia a esa batería, a esa serie de creencias o valores, ya sea personales o culturales, que nosotros identificamos como correctos o incorrectos. Es decir, ese debate interno, pero también debate cultural entre el bien y el mal. Si ustedes logran identificar un poco esto que les estoy diciendo, pues lo que busca allí es una postura muy maniqueísta entre lo que es bueno y lo que es malo, pero partiendo única y exclusivamente desde nuestras creencias, desde nuestros valores, y entonces allí formamos un conjunto de principios pues que nos guían para determinar internamente lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿cierto? De lo que se trata entonces para los filósofos griegos cuando hablamos de moral es la búsqueda de un ser humano virtuoso, ¿cierto? Como ese carácter que nos lleva a ser virtuosos y con ello pues a la felicidad. ¿Qué tiene de particular la moral? La moral se construye a partir de esas creencias que, digamos, homogéneamente se dan en una sociedad determinada. Por lo tanto, la moral no puede ser la misma para, digamos, la cultura oriental, la cultura occidental e incluso las culturas que se derivan de estas dos grandes divisiones en general. Eso quiere decir que puede haber una moral muy distinta en Colombia, una moral muy distinta en México, una en Estados Unidos, porque además tiene un elemento muy particular y es que la moral está anclada a principios religiosos de una manera muy, muy particular, casi que no voy a decir totalmente, pero de una manera muy generalizada. Las culturas construyen su moral, hacen constructos morales a partir de sus propios constructos culturales, de su cosmovisión, de su cosmogonía, etc. Entonces, fíjense cómo la moral parte de esas creencias y esos valores culturales. A diferencia de ello, la ética no parte de mis creencias culturales ni de mis valores. Al contrario, la ética de lo que se trata es de hacer reflexiones filosóficas profundas sobre las creencias morales. Entonces miren que ahí encontramos una primera diferencia. La moral no se pregunta el porqué de nada, la moral se impone, mientras que la ética es un ejercicio de absoluta reflexión filosófica, por eso se dice de la filosofía que se ocupa precisamente de estudiar la moralidad,
los principios que guían este comportamiento humano y, por supuesto, de hacer una reflexión sobre lo que constituye lo bueno y lo malo. Ya no solamente determinar qué es bueno y malo, sino el por qué, las razones que llevan a eso a ser bueno o malo. Llevemos estos dos conceptos a un ejemplo, aterricémoslos a un ejemplo primero general y luego a un ejemplo médico. Piensen ustedes, por ejemplo, que hay algunas culturas que tienen como moralmente aceptable que a las personas mayores o a los adultos mayores, como se les denomina hoy en día, pues al final de sus vidas sean cuidados en el hogar, en la familia. Eso es lo normal moralmente para unas culturas. Pero en algunas otras culturas, digamos un poco más desarraigadas o desprendidas en algunos sentidos, para ellos, para estas culturas, es mucho más moralmente aceptable que las personas mayores o adultas sean cuidadas en instituciones especializadas, como casas de retiro, etcétera. Entonces, fíjense que moralmente existen esas dos posturas de culturas distintas. Sin embargo, si hablamos desde el punto de vista ético, entonces ya no solamente vemos las dos posturas, sino que nos preguntamos y reflexionamos por qué es correcto o no enviar a una persona a un lugar de asilo o a un lugar de cuidado especializado cuando llegue a su edad de adulto mayor. Si trasladamos ese ejemplo, por ejemplo, si trasladamos ese ejemplo a un escenario más de lo médico, de la salud, de la prestación de servicios de salud, por ejemplo, entendemos que un médico en una cultura muy generalizada, con una moral tal vez muy religiosa, podría negarse a la práctica de lo que se conoce como eutanasia o derecho a morir dignamente en términos un poco más jurídicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tradicionalmente, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, hemos condenado la posibilidad de quitarle la vida a alguien, así fuese por piedad. Pero en cambio, si ya no lo vemos desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista ético, un médico podría decir, un médico con una reflexión profunda en términos éticos, podría pensar la eutanasia ya no solamente como una forma de quitarle la vida a alguien o de asistirle en quitarse la vida a alguien, sino desde un punto de vista mucho más del sufrimiento del paciente, de la autonomía del paciente para decidir sobre su propia vida, para tomar decisiones que le corresponden y sobre el deber médico que subyace a eso para aliviar el sufrimiento de estos pacientes. Entonces, en esos dos casos, un médico o profesional de la salud que actúe moralmente seguramente actuará desde su sistema de creencias, pero un profesional que actúe éticamente actuará ya no solamente desde su sistema de creencias, sino desde la reflexión filosófica que ello implica, viendo al otro sujeto como un ser humano que tiene unos derechos. Y eso nos lleva a la tercera categoría, que es la deontología. La deontología no es nada más que una ramificación de la ética y es una ramificación de la ética ya centrada en las profesiones y específicamente, y quiero que esto quede muy claro, doctoras y doctores, específicamente en los deberes y las obligaciones que emanan precisamente del ejercicio de una profesión determinada. Por eso se denomina deontología, porque es del deber ser, ¿cierto? La palabra deontología tiene un componente que es el del griego deon, que significa deber u obligación. Entonces, la deontología es el estudio de esas obligaciones que emanan de la praxis de las diferentes profesiones vinculadas o volcadas a la sociedad. Y aquí es donde quiero llamar la atención de ustedes, doctores y doctoras, de la primera confusión teórica que se presenta cuando uno aborda estas cuestiones. Y es que uno siempre habla de los códigos éticos y resulta que los códigos de las profesiones no son éticos porque nosotros al aplicar esos códigos no hacemos reflexiones profundas ni hacemos reflexiones filosóficas para poderlos aplicar. Lo que hacemos es seguir un sistema de normas, deberes y obligaciones y si se quiere consecuencias de ello, que eso no es nada más y nada menos en la práctica que deontología. Por lo tanto, esto nos lleva pues a pensar que esta charla se llama como la visión de un código deontológico de la optometría en general. Por lo tanto, no haremos de ninguna manera reflexiones filosóficas sobre ello. Miraremos es qué deberes y qué obligaciones se desprenden de la praxis de ello. Entonces, con esas primeras precisiones teóricas terminamos el primer apartado y pasaríamos al segundo elemento, que es la historicidad, es decir, esto de dónde viene,
de dónde nace y por qué surge. Un poco entender que el desarrollo de los códigos deontológicos y éticos, mal llamados éticos en la optometría, pues no son tan nuevos como se piensa, sino que tienen una historia atrás, ¿cierto? Estos códigos que han surgido históricamente han sido claramente una respuesta a necesidades de establecer unos estándares muy claros o muy definidos para la práctica profesional. Precisamente, estándares me refiero a deberes precisamente y obligaciones que emanan de esa praxis profesional para la protección tanto del paciente como del profesional de la salud que lo está haciendo. Desde principios del siglo XX, recuerden ustedes que la optometría surge más o menos en 1901, se reconoce específicamente como profesión. Comentábamos con el profesor Jairo Antonio precisamente que pues prácticas de orden óptico existen desde la antigüedad en Grecia, pero se viene a reconocer específicamente como profesión en 1901 en Estados Unidos. En 1898, unos años antes, ya había existido una primera asociación de ópticos, pero realmente se crea la profesión en 1901 y eso lleva a que un par de años después se crea una primera licenciatura oficial o carrera profesional en óptica y optometría en Estados Unidos. Eso, digamos, es un antecedente lejano de los primeros códigos. Y claro, como hay en estos países anglosajones, específicamente en Estados Unidos, surge la profesión, pues es el primer lugar en donde se preocupan por regularla ética y deontológicamente, ¿no? Precisamente es en 1944 cuando la American Optometric Association promulga un primer código ético no deontológico que hacía un énfasis precisamente en esa responsabilidad que subyace a los optometristas para proporcionar no solamente cuidados visuales de calidad, que es una de las partes del deber ser, sino de mantener confidencialidad con los pacientes, promover mejoras continuas en la educación y práctica profesional, etcétera. Es decir, otros deberes que no únicamente los derivados de la praxis en sí misma. Luego, siguiendo esa misma ruta, en Reino Unido, la General Optical Council o GOC también crea o introduce su propio código de conducta, ya siguiendo esas líneas de Estados Unidos, siguen llamándolo código de ética, de ninguna manera pasan realmente al elemento deontológico o al deber ser, sino que siguen, si se quiere, confundiéndolo desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y esa misma ruta empieza a seguirse en Europa. Varias organizaciones nacionales de optometría en diferentes países empiezan a adaptar y a adoptar modelos similares, intentando que ellos se adaptasen un poco a las especificidades culturales y sobre todo, esto es muy importante, a las especificidades legales de cada uno de los países, porque claro, los códigos deontológicos o éticos, mal llamados éticos, no solo tienen obligaciones, sino que derivan consecuencias de ello y esas consecuencias deben estar imbuidas, si se me permite la palabra, o integradas al ordenamiento jurídico de cada país para que pueda llegarse a un elemento de obligatoriedad, si se quiere. Luego esto fue trasladándose también a países de Oriente, países como de Asia como Japón, como Corea, también establecieron algunos códigos deontológicos y algunos de ellos se extendieron a países como Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, también muy de esa influencia de los países anglosajones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, más allá de que existan o no existan estos códigos, más allá de dónde vienen y cuál es su historia desde el surgimiento, la pregunta es, ¿qué los justifica? ¿Cuál es la justificación para que existan estos códigos deontológicos? Y uno haciendo una comparación, cuando uno hace un estudio comparado de estos códigos en diferentes latitudes del mundo, lo que encuentra es que primero se convierten en fundamentales para el ejercicio de las profesiones que tienen que ver con la salud, por diferentes cuestiones. Una primera que se puede notar es la protección del paciente, ¿cierto? Los códigos deontológicos garantizan que ustedes, doctores y doctoras, como optometristas desde su rama del saber, pues actúen en el mejor y hacia el mejor interés de los pacientes,
proporcionándoles, por supuesto, servicios, cuidados, de manera segura, eficaz y sobre todo de manera ética. Un segundo elemento de justificación de estos códigos podría uno llevarle a que sirve también para una guía de actuar de los profesionales. Son como una especie de marco de actuación claro para que los profesionales tengan, digamos, de una manera muy diáfana esos límites, ese encuadre del actuar en situaciones complejas o cuando se les presentan dilemas éticos. Y eso lo que asegura es una coherencia en la práctica profesional. Entonces, cuando yo tengo un código deontológico que me dice cómo debo comportarme, cuál debe ser mi actuación frente a una situación ética particular, y lo aplicamos de manera homogénea en un contexto, pues un optometrista va a actuar de una manera regulada y así va a replicarse en todos los demás. A eso se le conoce en el mundo del derecho como seguridad jurídica. Eso lo que nos permite es que tengamos guías que nos permitan saber cómo actuar y con eso generar una tercera cuestión que es la confianza pública, ¿cierto? Los códigos deontológicos no solo me dicen a mí como profesional cómo actúo, sino que le dicen a la sociedad que todos los miembros de una comunidad profesional van a actuar de manera más o menos homogénea en determinados casos y lo que hace ello es construir estándares de conducta, construir elementos factuales para la actuación en un determinado momento. Y por última, digamos, una cuarta justificación podría ser, en términos muy generales, la necesidad que tienen las profesiones de regulación y supervisión. Recuerden ustedes que las profesiones liberales como las que ustedes tienen y la que yo tengo de abogacía, pues requieren que haya una regulación estatal para que efectivamente puedan supervisarse la praxis profesional, determinando no solamente cómo las organizaciones controlan y toman medidas frente a esa praxis, sino también estableciendo de alguna manera responsabilidades, límites sobre ello. Y a esas cuatro cosas como que uno encuentra en términos generales muy comunes para justificar la existencia de códigos deontológicos, yo le añadiría una quinta desde la perspectiva, por supuesto, muy de mi profesión, pero que hoy en día es transversal a cualquier discurso que haya en el mundo, y es la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, ya no solamente estamos en un momento de antropocentrismo, en donde el ser humano es el centro de toda actuación, en general el ser humano y por supuesto el ambiente que lo rodea, sino que ese antropocentrismo tiene una, permítaseme decir, una significación distinta, ¿cierto? Ya desde el discurso de los derechos humanos pensamos en las personas con unos derechos, por lo tanto, la necesidad que tenemos nosotros desde nuestra actuación profesional de proteger, defender, respetar e inculcar esos derechos humanos. Entonces, eso sería un quinto elemento que le da una preponderancia, una significación altísima a la adopción de códigos éticos o deontológicos en las profesiones. Entonces, con esa pequeña pincelada de historicidad, podemos pasar al siguiente elemento que es tal vez uno de los que más nos interesa, y es la contextualidad. Es cómo entonces trasladamos todo este discurso de moral, ética, de ontología a nuestro contexto específico. Y para ello debo empezar diciendo que la profesión de ustedes, doctoras y doctores, es decir, la optometría en América Latina, ha evolucionado de una manera considerable, desde que inició hasta la actualidad. Pero también con ello, con la evolución de la profesión, también ha evolucionado esa necesidad de establecer unas reglas de juego, unos lineamientos que regulen la práctica profesional, es decir, un deber ser, una forma de responder a los derechos, a los deberes y a las obligaciones que emanan de la profesión. Los primeros esfuerzos que se puede uno identificar que se desarrollaron para estos códigos deontológicos ya en el contexto latinoamericano, pues se derivan mucho de ese 1944 de la historia de Estados Unidos, y a mediados del siglo XX, 1950, 1948, empieza a consolidarse pues la profesión
como una disciplina independiente en algunos países, específicamente México, Colombia, Argentina. Saben ustedes que hay una diversidad en esto y ya vamos a tocar ese tema, ¿cierto? Pero a medida de que la optometría ganaba pues ese reconocimiento en diferentes países, algunas asociaciones, agremiaciones de profesionales empezaron también a implementar o a impulsar o a avanzar en términos de adopción de principios éticos basados en qué? En modelos internacionales. Nosotros somos expertos en Latinoamérica, especialistas en intentar copiar lo que viene de otras latitudes y sobre todo en términos normativos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tomamos, si se quiere, un aprendizaje de experiencias externas. Entonces, si uno revisa en los años, en las décadas de los 70 y de los 80 más o menos, varios países latinoamericanos formalizaron los primeros códigos éticos y deontológicos buscando precisamente eso, garantizar la calidad del cuidado visual y la protección de los pacientes. ¿Por qué? Porque además iba creciendo también la calidad de la profesión en sí misma y eso casi que obligaba a que crecieran también esos estándares éticos. Con dos comentarios importantes. Lo primero es, teniendo en cuenta una asimetría que existe, que ustedes reconocen y saben más que yo, asimetría me refiero desde la profesión entre países en términos de reconocimiento, de regulación, de ejercicio y por supuesto de estándares éticos. Saben ustedes que no todos nuestros países tienen reconocida la optometría como una profesión independiente, hay algunos que sí, otros que no, pero en esa misma clave de reconocimiento figura la regulación y por lo tanto el ejercicio y despliegue de la misma. Esa es una primera cuestión. Y una segunda cuestión es que en la mayoría de países de Latinoamérica seguimos hablando de códigos de ética como si tratáramos de pensar en hacer reflexiones filosóficas sobre nuestros actos morales y no entendiendo que lo que debemos abordar es la deontología como esos deberes y obligaciones que emanan del ejercicio profesional. Entonces, en este apartado de contextualidad, lo que intentaremos hacer es revisar algunos de los países, yo creo que será imposible todos por términos de tiempo, pero algunos de los países de Latinoamérica en términos de cómo tiene reconocida la profesión, cómo se despliega el ejercicio y la regulación de la misma y, en fin, si existen algunos elementos éticos o deontológicos que estén regulados allí. Iniciemos por Colombia, por una razón, pues porque primero yo soy colombiano, como bien lo anotaba el doctor en su presentación, y segundo porque Colombia es uno de los países latinoamericanos que tiene más avanzado el ejercicio de la profesión de optometría. Entonces, iniciemos diciendo que en Colombia sí existe el reconocimiento de la profesión de optometrista como parte del sistema de salud, como una profesión autónoma, no como un auxiliar de la medicina ni como un técnico de la medicina, sino como una profesión autónoma que tiene, por supuesto, una formación profesional absolutamente regulada, que por lo tanto sí tiene agremiaciones o asociaciones gremiales, varias en el país. Una de ellas, la más tal vez reconocida, es FEDOPTO, que es la Federación de Optómetras de Colombia, y esto le permite pues a la profesión crecer de una manera, digamos, rampante, no solo en términos técnicos, tecnológicos, de capacitación y de avance, sino en términos también de regulación y normativa. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un código de ética específicamente determinado para los optómetros y ese código de ética es regulado por una ley nacional, es decir, no sale o no proviene de una agremiación de profesionales, sino que el Congreso de la República, el legislador autorizado en Colombia, emite una ley que ustedes ven en pantalla, es la ley 650 del año 2001, que establece, por supuesto, los derechos, las obligaciones, las faltas y las sanciones que se derivan del ejercicio de la profesión. Está diseñado esta ley como un código deontológico. Miren ustedes que les estoy diciendo que tiene previstas deberes y obligaciones y tiene previstas faltas y sanciones
disciplinarias para ello. Entonces, está en términos deontológicos. Sin embargo, sigue siendo formulado como un código ético en Colombia. En este momento, les voy a compartir acá en el chat de la presentación de la clase, les voy a compartir el enlace de la ley 650 de 2001 para que ustedes luego con tiempo puedan ir accediendo a este material y puedan consultarlo a fondo. Lo que les puedo decir es que tiene un diseño casi que igual al diseño de los códigos deontológicos norteamericanos, europeos, en términos de la estructura, unos deberes, unas obligaciones, unas faltas y unas sanciones. Entonces, fíjense, el primer país está absolutamente regulado y su código de ética y deontología intrínsecamente está regulado por las autoridades nacionales, en este caso el Congreso de la República. Ahora pasemos a Chile, por ejemplo, que es otro de los países que ha avanzado en términos de la optometría y la óptica. Allí sí se reconoce o se da o se otorga un reconocimiento específico a la profesión de optometrista como parte del sistema de salud y se reconoce como tecnólogos médicos en oftalmología. Por lo tanto, digamos que no tienen una especificidad en términos de una profesión tan independiente como lo es en Colombia, sino que lo ven más como un auxiliar de la medicina en términos de la praxis. A pesar de ello, pues Chile sí reconoce asociaciones gremiales, reconoce varios colegios de ópticos, contactólogos, optómetras, etcétera, para el ejercicio de la profesión. No tiene este país un código de ética ni un código deontológico específico, sino que son regulados, y aquí también les pongo en la pantalla y les voy a poner en el chat, son regulados por una norma específica que es la ley 2470 del año 2010, que regula, vuelvo y les insisto, no solamente o no únicamente o no específicamente más bien la profesión de optometría, sino que regula la prestación de servicios de salud pública en general y por lo tanto esta ley 2470 a lo que faculta es a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, perdón, hacer prescripciones, adaptaciones, verificaciones, etcétera, una serie de comportamientos y conductas que les permite incluso detectar alteraciones del globo ocular, disfunciones visuales, pero con la condición de que sean derivados oportunamente a un médico cirujano o a un médico especialista que corresponda para el tratamiento específico de ello. Entonces, fíjense cómo hay un trato diferenciado entre estos dos primeros países de la profesión y, por lo tanto, de los estándares éticos que se aplican a la misma. Sigamos entonces con otro país, con Argentina. Argentina tiene una particularidad y es que lleva muchos intentos buscando como parte del sistema, muchas solicitudes a la Asamblea del Congreso argentino para que regule la profesión en ese sentido y no lo ha hecho. Lo reconoce entonces como auxiliares de la medicina. Algo muy similar a Chile, aunque en Chile tienen un poco más de independencia. Fíjense que hasta aquí vamos como una especie de escala, si se quiere, del país que más reconoce ampliamente, que es Colombia, pasando a Chile, que tiene un reconocimiento intermedio, y Argentina, que lo reconoce únicamente como auxiliares de la optometría, de la medicina, perdón. Argentina sí permite la asociación profesional o la agremiación de estos auxiliares, que los tiene como asociaciones profesionales de optómetras, pero, insisto, no como una rama aparte e independiente de la medicina, sino al contrario, como una rama absolutamente dependiente y auxiliar de la misma. Entonces, hay una dicotomía en Argentina porque, por ejemplo, en términos educativos, el Ministerio de Educación sí reconoce la optometría como una profesión, ¿sí? Entonces yo puedo ir a estudiar optometría en Argentina, pero el Ministerio de Salud hasta la fecha de hoy no ha regulado ese ingreso para el ingreso formal al sistema de salud, ¿cierto? Y por lo tanto, como no está regulado
ese ingreso formal al sistema de salud, pues en Argentina tampoco tienen un código de ética o un código de deontología específicos que puedan llevar a este tipo de asuntos. En Ecuador, por su parte, sí se reconoce como parte del sistema de salud, como una profesión autónoma, sí se reconoce la asociación o la agremiación, una de las más importantes allá es FEDOPTE, la Federación de Optómetras en Ecuador, y por lo tanto sí tienen un código de ética regulado, pero aquí viene una diferencia muy interesante. Recuerden ustedes que en Colombia hay un código de ética, pero lo expide el Congreso de la República Nacional, es decir, una autoridad pública, mientras que el Código de Ética ecuatoriano no es emanado o expedido por una autoridad pública, sino que es regulado por una norma de la agremiación profesional de ese país, es decir, de FEDOPTE, que es la Federación de Optómetras Ecuatorianos. Esa es una diferencia abismal, porque cuando yo tengo una norma regulada por el Estado, o sea, el mismo legislador, pues puedo imponer allí unas sanciones y por lo tanto el Código de Ética ecuatoriano no tiene, no contempla ni faltas ni sanciones. Entonces, su diseño es mucho más simple que el colombiano, tiene unos deberes, es deontológico porque tiene deberes, tiene obligaciones, pero no contempla ni faltas ni sanciones. ¿Por qué? Porque el ejercicio de el ius puniendi o del derecho punitivo no lo puede ejercer una agremiación profesional sin autorización del Estado. Entonces, está diseñado como un código deontológico de deberes, pero no se contemplan las consecuencias sobre la inobservancia de ese código. Es decir, si yo falto a los deberes que allí se emanan, ¿cuál es la consecuencia? No tiene Ecuador esto. En México se reconoce actualmente como una profesión de la salud autónoma, la optometría. Recuerden ustedes que fue el primer país que implementó una carrera de optometría en América Latina en el año más o menos 1949 o 50, por ahí está la historia. Se reconoce, les decía, como una profesión de la salud autónoma, y el ejercicio de esta requiere, por supuesto, una licencia o registro desde el año 2015. Es muy reciente, miren que apenas va a completar 9 años este reconocimiento. Pero a pesar de que ya está reconocido, no tiene un código de ética o un código deontológico que se derive de la misma. Para esta comparación, para que no sea muy exhaustiva, culminaré con Costa Rica. Costa Rica sí tiene en su sistema nacional el reconocimiento de la profesión de optometría como parte del sistema de la salud, también lo reconoce como una profesión autónoma y tiene el reglamento del perfil profesional desde el año 2020. Tiene una particularidad, y aquí les voy a compartir también en el chat el código deontológico de Costa Rica para que ustedes puedan acceder a él. Y este código deontológico es muy interesante por dos razones. Primero, porque es emitido por una asociación que es el Colegio de Optometristas de Costa Rica. Es la asociación oficial, que es la agremiación a la que deben asociarse los profesionales optometristas en Costa Rica, pero esta agremiación, a diferencia de lo que les comentaba de Ecuador, sí es autorizada por la ley nacional, es decir, hay una ley orgánica que permite que el Colegio de Optometristas se agremie, precisamente se llama así, Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica. Y esa ley orgánica lo que le permite a ese Colegio de Optometristas, es decir, a esta agremiación profesional, es que regule a sus propios profesionales. Entonces, no solamente les permite agremiarse, sino que les dice, ustedes como los tienen sus agremiados, también regulenlos en términos éticos o en términos del chat. Una segunda cuestión, un segundo enlace donde pueden ustedes revisar el código de ética en Costa Rica. Entonces, hasta aquí como resumen podemos ver esa asimetría sobre el tratamiento de diferentes países a la profesión de optometrista, y eso se deriva, como les decía al principio, también
en la diferencia que existe sobre la reglamentación, la regulación de la profesión y en últimas del código deontológico. Entonces, haciendo este ejercicio de derecho comparado, bueno, quiero preguntarles si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario. No quiero simplemente hablar y hablar sin antes preguntarles eso. O si hasta acá estamos bien. Bueno, veo entonces que pareciera estar todo bien. La doctora Andrea ha levantado la mano. Doctora, adelante, por favor, puedes iniciar el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, un Buenas, gusto escucharte. igual. Eh, soy de Argentina y en realidad a los optómetras en Argentina no nos reconocen como auxiliares de la medicina. Es más, la mayoría de los juicios que hemos tenido que enfrentar han sido por ejercicio ilegal de la medicina, justamente. Si bien es cierto que no existe regulación de la profesión en el país, en este momento las matrículas que ofrece Salud Pública se basan, o sea que a pesar de que por lo que se está tratando de regular la profesión, sí ya estamos con matrícula profesional expedida por el Ministerio. Matrícula como auxiliar de la medicina. Especie, si se me permite, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿cierto? Hay Exactamente, sí, sí, es raro, es una situación bastante rara la de la Argentina, pero en ningún momento nos toman como auxiliares de la medicina. Eso me parece que excelente. es importante recalcarlo, más allá de que quizás sí en algunos momentos los oftalmólogos han querido demostrar que la optometría era parte de la oftalmología y eso, bueno, quedó descartado, Perfecto. ¿no? Muchas gracias por el comentario, doctora Andrea, y por la aclaración. No. Doctor Marco, levantó la mano también. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Eh, yo le hablo, bueno, desde Perú. En Perú, digamos que a nivel de Ministerio de Salud te ha reconocido el tecnólogo médico en optometría, con 5 años de formación, y sí, no está en el técnico, inclusive en optometría, que sí es considerado como auxiliar del médico o auxiliar del tecnólogo médico. La mayor diferencia es que en el caso del técnico, solamente los tecnólogos, sí, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ¿no? Y sí contamos con un código ética deontológico, pero que ha sido, digamos, es que nos reconoce todo, digamos, lo que hacemos, ¿no? Inclusive a las asociaciones que hay por el colegio, digamos que tenemos casi el mismo peso que el colegio en esos términos. Perfecto, doctor Marco. Muchísimas gracias por el aporte. Nos enriquece un contexto de Perú en estas comparaciones. Si ustedes se fijan, los comentarios de la doctora Andrea y el doctor Marco, lo que hacen es, digamos, sentar esa posición que yo les he venido diciendo sobre lo que existen en Latinoamérica sobre la profesión, y ese es, digamos, por dónde se debe empezar para pensar en unos mínimos éticos, deontológicos que regulen las profesiones, si ni siquiera tenemos unos estándares mínimos para seguir sobre el tratamiento de la profesión en nuestros países que intentamos traer acá. Y es el tema que sigue además el último elemento de la charla, que son esos mínimos deontológicos que uno podría plantearse. La idea que generar pues esos mínimos, si se quiere, consensuados en términos de ontología del optometrista o de los optometristas, que puedan servir de base para que se profieran códigos de conducta o códigos deónticos
voy a decir mínimos, no estandarizados, porque por los contextos particulares y las asimetrías, se permita llegar y pensar en unos mínimos, unos acatamientos de estándares internacionales mínimos, y por eso pues la invitación de esta charla, que al final no va a ser una conclusión, sino una reflexión, diferentes preguntas, ¿cierto? Preguntas como esta que les planteo aquí. ¿Cómo regular la profesión en términos deontológicos? ¿Cómo regularla si realmente nuestra profesión ni siquiera tiene la misma regulación normativa en diferentes países, si ni siquiera tiene el mismo alcance? Pues una primera pista que podemos tener, les voy a compartir aquí otro material para que ustedes puedan leer en algún momento, un artículo científico escrito por el doctor Rogelio Altisent, español. Aquí lo voy a copiar en el chat para que ustedes tengan acceso a él en cualquier momento. Un artículo científico en el que plantea la ética, la bioética y la deontología. Y él allí propone que para poder pensar en un código deontológico de la medicina o de cualquier otra profesión de la salud, se puede partir de 4 visiones o tesis diferentes. Una primera tesis, que él la denomina la tesis de la libertad profesional absoluta, en la cual ningún profesional de la salud están sometidos a valores o criterios y decisiones personales, es decir, que no se rigen por un código deontológico ni por un código ético, sino que se le da una libertad casi que absoluta de determinar desde su sistema de creencias cómo actuar frente a un dilema ético que se presente en el ejercicio de la profesión. Hoy en día es una postura un poco difícil de defender, digámoslo así, en cualquier escenario, ¿cierto? Como que un profesional de la salud tenga plena libertad para decidir qué hacer ante un dilema ético pareciera no estar muy bien visto. Por eso, el mismo autor, el mismo doctor Altisent, nos invita a pensar en una segunda teoría, y esa es la tesis de una regulación legal absoluta, digamos que es el otro extremo, ¿no? La primera es que le demos libertad absoluta a los profesionales, la segunda es que los regulemos absolutamente, es decir, que existan leyes, que existan normas que regulen absolutamente los deberes derivados del ejercicio de las profesiones de la salud, ¿cierto? Que las leyes civiles, que las leyes penales, que los códigos en general de legislación de los países tuviesen una regulación dura, si se me permite, una regulación casi que inamovible en casi que olvidándonos un poco del ser humano. Nos plantea el autor una tercera tesis que habla de los mínimos legales universales y unos máximos particulares. Esta tercera tesis lo que invita es a pensar en que se regulen mínimamente algunos estándares mínimos homogéneos para los diferentes países y mínimos para las profesiones, y que esos estándares mínimos se completen o se complementen con unos máximos particulares. Es como si dijéramos unos mínimos deontológicos y unos máximos morales, ¿no? Entonces, yo le digo qué debe hacer, pero usted complemente su conducta con su moralidad, con su forma de pensar, con su sistema de creencias, etc. Esa es una aproximación un poco más realista de lo que existe hoy en día, pero viene una cuarta forma de pensarlo, y es una tesis o una teoría de la deontología profesional. Esa deontología profesional, si ustedes la ven de una manera muy objetiva, es casi que una amplificación de la anterior, o un complemento o un perfeccionamiento, si se quiere, de la tesis anterior. ¿Qué implica la deontología profesional? Es que yo como profesional me comprometo públicamente a tener un nivel de exigencia ética superior a la ley,
que está definido por ese concepto que hoy tenemos intrínseco en las constituciones políticas, que se llama el contrato social, ¿no? Que si pertenecemos a un país, a un estado, pues tenemos intrínsecamente o imaginariamente un contrato firmado que es la constitución política y que por lo tanto deben entonces respetarse esos mínimos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derechos derivados de ese contrato social, ¿cierto? Y que a partir de allí, pues también las normas de los colegios de abogados, no, de optómetras, perdón, nos regulen, nos den unos estándares de deber ser, de deberes seres para los diferentes momentos de la praxis. Entonces, hoy en día pareciera ser que la aproximación más cercana a la generación de regulaciones en términos de códigos es la aproximación deontológica, entendiendo esto como deberes y obligaciones derivados precisamente de esa praxis profesional. Pero ese es un acercamiento nada más. Un segundo acercamiento, una segunda idea, pues nos la dan autoridades a nivel mundial en términos de salud. Por ejemplo, el marco de competencias para la atención ocular que tiene la Organización Mundial de la Salud desde el año 2022. También les voy a compartir aquí en el chat este documento que es muy interesante para ustedes y para el ejercicio de su profesión. Este marco de competencias para la atención ocular, pues es una herramienta que regula precisamente lo que se espera del desempeño o lo que se aspira. Es un marco muy aspiracional sobre el personal de atención ocular, y miren que este ya no está generalizado para los profesionales de la salud, sino particularizado para la atención ocular. Entonces los profesionales de la salud que hacen atención ocular, ¿cierto? Y lo que busca allí este marco de competencias mínimas de la atención ocular es determinar, como les decía, cuáles son esos mínimos niveles de atención que deben tener los optometristas y las personas que se presten esta atención ocular en su ejercicio profesional, y que por supuesto esta atención esté integrada con la satisfacción sobre todo de las necesidades de la población en la realidad que existe en el mundo. Este marco de competencias parte de unas estadísticas reales que ustedes deben conocer muy bien desde la profesión, desde más de 2.000 millones de personas en el mundo padeciendo deficiencias visuales, un poco más de 1.000 millones de personas presentando deficiencias que se pudiesen haber evitado, que se pudiesen haber tratado, y hay una serie de justificaciones que permiten este marco regulatorio. Pero lo que me interesa mostrar con ustedes y conversar con ustedes es que este marco regulatorio define un modelo que nos da 7 elementos o patrones mínimos que se deben tener en cuenta para el ejercicio ético y el ejercicio desde el deber ser de la praxis en atención ocular. Primer elemento derivado de la práctica misma, un segundo elemento derivado de la profesionalidad, un tercer elemento que está adscrito al aprendizaje y al desarrollo continuo de esa profesionalidad, un cuarto elemento que habla de la gestión y liderazgo en términos de involucramiento, por ejemplo, con agremiaciones. Luego, un quinto elemento que habla de la comunidad y la promoción, cómo desplegamos eso, esa praxis a lo social. Y por último, un elemento de evidencia. Todo ello teniendo como centro, según plantea la OMS en este modelo, al trabajador de la atención ocular en el centro. Miren que ya no es, me disculpan la atención que la expresión que voy a utilizar, ya no es únicamente paciente céntrico, sino que se vuelve casi que con ustedes como profesionales de la atención ocular en el centro para poder desplegar este modelo. Un modelo que, como ustedes pueden ver, está pensado en una conexión muy interesante desde diferentes dimensiones que se despliegan en la práctica profesional, y por eso se puede decir que es un modelo holístico que se espera que los optometristas puedan aprender con H intermedia, es decir, que puedan interiorizar y desplegar en la praxis.
Cada uno de estos elementos que acabo de mostrarles, pues tiene unos dominios de la práctica en los que no voy a ahondar, solamente los voy a mostrar para que ustedes lo vean, pero que está en el modelo que les compartí, y se deriva en la praxis en unas competencias y en unas actividades específicas que se espera realice el profesional de atención ocular para poder materializar este modelo. Entonces, en el dominio de la práctica, que es la primera dimensión, tiene unas competencias determinadas y unas actividades determinadas en las que no ahondaremos, pero esa misma lógica sigue en los demás dominios, en las demás dimensiones. El dominio de profesionalidad también tiene unas competencias y unas actividades determinadas. Igual sucede con el dominio de aprendizaje y desarrollo, en la misma lógica el dominio de gestión y liderazgo, y en la misma lógica el dominio de comunidad y promoción, y por último el dominio de evidencia, que lo que les permite es casi que medir de alguna manera, es un modelo de medición, cómo estoy desplegando mi praxis desde mis competencias y mis actividades para respetar todo ese modelo. Y lo interesante de este modelo, de los mínimos que tiene la OMS, es que cuando uno lo compara, y por eso les presento esta diapositiva, cuando uno hace una comparación entre este modelo y los códigos deontológicos de Estados Unidos, de Europa y los que vimos de Latinoamérica, tienen casi los mismos elementos. Entonces existen unos principios que regulan la praxis, un ámbito de aplicación que es la profesionalidad, la práctica profesional en sí misma, las relaciones que existen entre los profesionales de la atención ocular y los diferentes sujetos que intervienen en esa atención, llámense pacientes, llámense otros colegas, llámense otros profesionales de la salud, instituciones, las mismas agremiaciones. Tienen previsto un régimen disciplinario y tienen previsto todo un término de estándares en formación. Entonces, los principios generales y rectores que derivamos de todos los códigos deontológicos, pues no son nada más que unas normas con un contenido de valores axiológico, de un contenido de fines, si se quiere, de un contenido de finalidades o teleológico que orientan ese ejercicio de la profesión, es decir, me dicen hacia dónde va el ejercicio de la profesión en mi campo y en el mundo, ¿cierto? Luego, cuando hablamos del ámbito en este segundo elemento, lo que estamos hablando es del campo de aplicación, el campo en términos muy de este sociólogo Max Weber, que hablaba de los diferentes campos de aplicación en la sociedad, y este campo de aplicación, pues por supuesto dependerá de las realidades de cada país, de esas asimetrías y diferencias que existen, y se podrá unificar cuando esas realidades estén unificadas. De lo contrario, ese ámbito de aplicación pues tendrá unas diferenciaciones que tienen que hacerse a la par de la diferenciación de esas realidades mismas de la profesión en cada país. Luego, cuando hablamos de práctica profesional, a lo que nos referimos es a la posibilidad de regular las formas de emitir prescripciones médicas o formulaciones, de cómo se llevan las historias clínicas, de cómo se gestiona el trato con los pacientes, de los derechos y deberes que se derivan para los pacientes y también para los profesionales de la salud de esto. Luego, en el ámbito de las relaciones, ya les adelantaba algo, lo que se busca es determinar cómo regular esas relaciones optómetra-paciente, optómetra-colegas, optómetra-otros profesionales de la salud, con las instituciones prestadoras de salud, con la misma sociedad e incluso con el Estado y el medio ambiente, que son dos elementos importantísimos hoy en día en cualquier intento de regulación deontológica. Es decir, yo no solo me relaciono con mis pacientes, yo me relaciono cuando hago uso, por ejemplo, de diferentes elementos, me relaciono con el medio ambiente. ¿Cómo hago los desechos de mi praxis desde la atención ocular? Si los desecho de manera adecuada, si los dispongo finalmente en recipientes y a través de entidades que permitan cuidar el medio ambiente, etc. Este régimen disciplinario es súper importante. Desde mi perspectiva, un código deontológico que solamente tenga previstos deberes y obligaciones como el ecuatoriano, por ejemplo, no es suficiente, sino que debe establecerse una consecuencia o unas consecuencias por la inobservancia de esos deberes
y esas obligaciones, es decir, debe haber un régimen que contemple unas faltas que pueden cometer los optómetras, unas sanciones que puedan cometer y unos órganos de control para que hagan investigación y juzgamiento de ello. Y esto pareciera ser que va en contra de los profesionales de salud, pero al contrario, cuando uno tiene claramente regulado qué puede hacer, qué no puede hacer y cuáles son sus límites, sabe cómo comportarse. Mientras que si no lo tiene regulado, luego pudiesen resultar escenarios en los cuales resulten juzgados injustamente, precisamente por conductas que ni siquiera están contempladas en un régimen de este tipo disciplinario. Y por último, lo que creemos es que debe existir, basado en este modelo holístico de los mínimos de la Organización Mundial de la Salud, un deber absolutamente claro de formación continua, de actualización, de capacitación, de especialización y, si se quiere, de investigación que promueva el avance de esta ciencia, el avance de esta profesión y que no se quede únicamente en la obtención de un título de ello. Con esto, entonces, nos aventuramos a proponer unos mínimos, un listado, yo les decía al principio casi que una taxonomía de unos mínimos éticos y deontológicos para los optometristas en Latinoamérica. ¿Basados en qué? En esa comparación de los códigos internacionales, me refiero a países anglosajones, países europeos, países asiáticos y los códigos existentes en Latinoamérica. Entonces, podemos decir que para el ejercicio de la profesión, los mínimos que deberían respetarse son el mínimo de integridad profesional, el mínimo de confidencialidad, entendiendo derechos como el habeas data y la confidencialidad paciente profesional. En el ejercicio de la profesión, siempre tener en cuenta la emisión de consentimientos y asentimientos informados, que a veces se nos convierte casi que en una formalidad diligenciar un formato y se nos olvida que ese consentimiento o ese asentimiento debe ser absolutamente informado, asegurarse de que los pacientes no solamente lo lean, sino que lo comprendan, comprendan cuáles son los procedimientos, los tratamientos que se les están proponiendo y que, pues, una vez informados completamente puedan emitir su consentimiento. Luego, que se respeten dos principios básicos, el de no maleficencia, perdón, y el correlativo de beneficencia, y esto es evitar causar a cualquier costa daños a los pacientes a través de negligencias, imprudencias o mala praxis o mal despliegue de la praxis, ¿no? Luego, un quinto elemento, que es la autonomía del paciente, siempre tener en cuenta respetar las decisiones y los deseos del paciente en cuanto a su cuidado, a su tratamiento. Esto incluye, por supuesto, la opción de elegir al profesional que lo trate, la institución que lo trate, entre otras cosas. El principio de justicia, que debe estar dentro de un código deontológico, sí o sí es inamovible. Tratar a todos los pacientes con equidad, sin ningún tipo de discriminación. Esto es absolutamente vital. Recuerden ustedes que yo les hablaba al principio de que el marco general de todo esto son los derechos humanos y no puede ser otra cosa. Aunque ustedes no sean profesionales del derecho, sí tienen una obligación de aplicación y respeto de los derechos humanos como cualquier otra profesión. En términos de competencia profesional, por supuesto, mantener y mejorar continuamente las habilidades, los conocimientos para la praxis profesional, y si en caso tal nos los tuviésemos, tener la capacidad de poder remitir a los pacientes a otros profesionales que tengan esas competencias. Ser muy profesionales en términos de la transparencia en los cobros, es decir, informarle claramente, precisamente a los pacientes sobre los costos de los servicios y los tratamientos que les vamos a brindar. Y de ahí en adelante, pues obviamente los deberes de relacionamiento con los pacientes, que ustedes ya conocen, que están incluidos en muchos de los códigos de ética y que a veces ni siquiera están en códigos de ética, sino en cartas, perdón, de trato, de respeto y dignidad a los pacientes, comunicación clara con ellos, empatía y comprensión, acceso a servicios, atención individualizada. No podemos generalizar el mismo tratamiento para todas las personas, deben conocerse sus realidades, el derecho a una segunda opinión profesional, la calidad en la atención que brindemos
y la documentación completa en términos de exámenes, diagnósticos, historias clínicas, etcétera, y algo que hoy en día nos tiene casi que pensando y reflexionando a todos los profesionales en cualquier campo, y es el uso adecuado de tecnologías de la revolución, de la cuarta revolución industrial, tecnologías como las inteligencias artificiales y demás, aplicadas a nuestra profesión de manera ética y de manera, si se quiere, correcta. Así, entonces, esos mínimos deontológicos del relacionamiento con el Estado y la sociedad se deben trasladar o se deben materializar en la responsabilidad social que implican nuestras profesiones, si hacemos campañas, por ejemplo, de salud pública que permitan trasladar un poco o devolver un poco a la sociedad de nuestra profesión, cumplir las normativas vigentes en los países en los que nos encontremos ejerciendo la profesión, hacer una colaboración permanente con las autoridades en términos no solo de promoción y prevención en salud pública, sino de otro tipo de cuestiones, investigación, seguimiento a casos, denuncia de irregularidades normativas o irregularidades éticas por parte de otras personas, la praxis, la competencia desleal, etcétera, etcétera. En términos de relacionamiento con los colegas y profesionales, por supuesto, el colegaje, el respeto, la colaboración interdisciplinar, que por más reconocimiento independiente que tenga la profesión, pues debe relacionarse con otras profesiones de la salud y no solo de la salud, sino que debe ser interdisciplinar en términos mucho más amplios que eso. Referir apropiadamente a otros profesionales que tengan más capacidades o mejores capacidades en un tema específico de nosotros, hacer mentoría y apoyo, esto es súper importante en términos de deber ser de nosotros como profesionales, hacer mentoría y apoyo a otros profesionales que lo requieran y participar, como lo hacen ustedes muy bien, en redes, asociaciones profesionales a nivel nacional e internacional como ALDO, Insight, que permiten, OneSight, perdón, que permiten que la profesión crezca, madure y que se tengan diferentes visiones de la misma. En términos de formación, los mínimos que se plantean son educación continua, certificación y recertificación en diferentes ámbitos profesionales, cómo adoptamos nosotros nuevos conocimientos para que se vean reflejados o redunden en la atención a nuestros pacientes, desarrollo profesional no solamente en términos de formación, sino, por ejemplo, en términos de capacidades, de habilidades blandas. Hoy en día se está necesitando muchísima gente profesional que sepa de soft skills, lo que se llama habilidades blandas, es decir, que no sean solo muy buenos técnicamente, sino que sean muy buenos humanamente. La difusión de conocimientos, participación en simposios, en investigaciones, en este tipo de charlas que ustedes puedan complementar la formación propia y de sus colegas. La innovación y mejora, esto es súper importante, cómo apropiamos conceptos de innovación tecnológica, pero también innovación social, innovación procesual, etcétera, para nuestra atención a los pacientes. Una actualización continua que ya no solamente se refiere a desarrollo profesional, sino actualización en términos técnicos, teóricos, metodológicos también, y una investigación en términos éticos, ser partes de grupos de investigación, adelantar proyectos de investigación, tener inquietudes sobre nuevas tendencias formativas, teóricas y académicas. Y por último, unos mínimos deontológicos que tienen que ver con cuidado al medio ambiente. Ya no solamente vemos el mundo desde lo antropocéntrico, sino desde lo ecocéntrico también, es ver que somos uno solo. Hoy en día, con todo el tema de calentamiento global y demás, se tiene que poner en tensión nuestro ejercicio de la profesión en clave de cuidado del medio ambiente, transparencia en los conflictos de interés, ser capaces, tener la capacidad de identificar cuando tenemos un conflicto de intereses en la atención de nuestros usuarios, pensar claramente en la accesibilidad que hace parte precisamente de los deberes deontológicos de cualquier profesión, como nosotros nos aseguramos que las instalaciones de nuestros consultorios, de nuestras oficinas, de nuestras ópticas, tengan instalaciones que puedan permitirle a las personas, por ejemplo, con limitaciones físicas, discapacidades o capacidades diferentes, acceder a ello. ¿Cómo pensamos las personas
con capacidad de movilidad reducida, de visión reducida, etcétera, para que se incluyan realmente en términos de accesibilidad, cómo rompemos esas barreras de orden no solo arquitectónico, sino también de otros tipos para acceder. En términos mínimos de cultura, inclusión y sensibilidad, esto es cómo nosotros somos capaces entonces de identificar las diferencias culturales, más aún en nuestros países que son tan diversos. Latinoamérica se identifica por tener identidades culturales muy, muy distintas y cómo nosotros somos capaces de incluir, por ejemplo, enfoques diferenciales en nuestra atención, enfoques diferenciales de género, enfoques diferenciales de etnicidad, de grupos etarios, etcétera. Y por último, una ética en la publicidad y oferta de servicios que, por supuesto, permita que prestemos un servicio adecuado, pero que lo publicitemos sin engañar, sin exagerar y sobre todo sin hacer competencia desleal. Esos serían los mínimos que entonces serán propuestos compensando todos los códigos deontológicos analizados y los mínimos propuestos por la OMS. Esto me lleva a unas reflexiones finales y son 4 puntos muy básicos y con esto terminaría. La primera reflexión es que hay una necesidad latente en Latinoamérica de intentar unificar y actualizar los códigos deontológicos, pero eso no va a ser posible si no intentamos también actualizar y estandarizar, de alguna manera actualizar los alcances y cómo vemos y cómo regulamos la profesión en las diferentes latitudes. Yo creo que asociaciones como ALDO deberían llevar una campaña a los países para intentar estandarizar la profesión en las Américas. Luego, un segundo elemento es una actualización permanente, los avances tecnológicos, los avances científicos en términos de la optometría, de la óptica, pues requieren una actualización continua, no solamente de la formación de ustedes como profesionales, sino de los códigos deontológicos, porque una cosa es hablar de los deberes que emanan de una profesión que usa la inteligencia artificial y otra cosa muy diferente es hablar de los deberes que emanan de una profesión que no utiliza la inteligencia artificial. Luego, en términos de regulación y supervisión, pues es necesario que se puedan también concertar unos mínimos, quienes van a ser los entes reguladores de la profesión en cada país, quienes van a hacer la supervisión de la profesión en cada país y en últimas quienes van a tener la potestad de investigar y sancionar las posibles faltas deontológicas. Y si se quiere hacer una conciencia pública, que esa conciencia pública implique la educación no solo de nosotros, sino la educación a nuestros pacientes, a las personas que son usuarias de los servicios de salud. Es súper importante hacerles un proceso de concienciación para que esto pueda permitir un diálogo más informado, un diálogo con muchísima más presencia de masa crítica y que pueda al final del día servir como realimentación o feedback entre los usuarios del sistema de los sistemas de salud y los profesionales de estos sistemas de salud. En últimas, cierro diciéndoles que nuestros códigos deontológicos en América Latina pues han recorrido un camino largo de casi ya 3/4 de siglo intentando fijar algunas ideas en términos de las obligaciones y los deberes que emanan de ellos, pero es fundamental seguir trabajando en ellos para que podamos llegar a consolidar la profesión, no solo en términos de lo que debe ser, sino de las regulaciones mismas que tiene consigo. Yo les agradezco su atención y pues quedo a su entera disposición para cualquier comentario, pregunta, aclaración, corrección que tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Recordando que estos temas y estos apuntes y notas tienen como intención de que podamos mejorar la propuesta de salud visual que ofrecemos a nuestras poblaciones y a nuestros pacientes. De tal manera que el impulso y la mejora de la optometría tiene que ir de la mano y enfocado en mejorar nuestras competencias clínicas y el servicio
y asegurar el bienestar del paciente que atendemos. Volviéndonos profesionales competentes, podemos entonces solicitar regulaciones y solicitar la inclusión de la optometría en el sistema de salud pública. De tal manera que agradecemos muchísimo, doctor Carlos, y abrimos un espacio para 10 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen consultas, pueden escribirlas en el chat o bien abrir el micrófono y consultar de manera directa. Muchas gracias, doctor Jairo Antonio. Acá estoy a su disposición. Le agradezco al doctor Marco por su comentario. Me dice excelente la ponencia. Muchas gracias a ustedes por su participación también con los comentarios anteriores. Aquí veo una mano levantada, la doctora María de Lourdes Mesa. Doctora, adelante. Hola, buenas tardes. Para felicitarlo, excelente exposición. Estaba escuchando, bueno, todo esto de los de ontología y todo eso. Me hizo remontarme cuando yo estaba terminando mi carrera, estudié en el SIX Santo Tomás. Bueno, entonces era la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tenía la carrera de medicina y la carrera de optometría en aquella época. Al finalizar mi carrera, un profesor nos hizo escribir, nos fue dictando los códigos deontológicos del optometrista. Y entonces yo estaba pensando, yo no sé si todavía lo estén haciendo en las universidades en donde se imparte la carrera de optometría, pero si no se está haciendo, sería una propuesta, algo interesante, que comenzáramos por ahí. Es mi comentario, ¿sí? Que si no se hace, pues que se implementara al final de la carrera, en el transcurso, el código deontológico del optometrista. No sé qué les parezca. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Lourdes, por su comentario muy pertinente. Cuando uno revisa ya no solo los códigos deontológicos, sino que revisa los planes de estudio, las mallas curriculares de las universidades o los institutos que ofertan las carreras que tienen que ver con el cuidado ocular, echa de menos la existencia de una asignatura, de un espacio formativo específico que se llame ética del optometrista o código ético o código deontológico del optometrista o que esté orientada a ello. Básicamente, a veces en algunas asignaturas tienen un componente mínimo de su, no del plan de estudios completo, sino de la asignatura, casi que una clase llevada a ello. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted que es una necesidad y yo vengo abogándolo no solamente desde mi profesión de la abogacía, sino para todas las profesiones, que debe hacerse énfasis, y más en el mundo que vivimos hoy, de la existencia de unas cátedras específicas determinadas dentro de los planes de estudio, dentro de las mallas curriculares, para enseñar las éticas de las profesiones. Hoy en día, en términos de formación técnica, somos muy expertos. En muchas partes se conoce muy bien cómo se enseña la técnica de cada una de las profesiones, ¿no? Entonces, somos muy buenos abogados, somos muy buenos optometristas, somos muy buenos médicos, pero se nos está olvidando un poco esa formación humana, ¿no? El componente humanista o humanístico de la formación es trascendente. Hay muy pocas universidades, por ejemplo, en Colombia, como tenemos un código deontológico que lo expide el Congreso de la República y es una ley de la República, pues las universidades están obligadas dentro de su plan de estudios a tener algún componente deontológico, pero no todas lo tienen y creo, al igual que usted, doctora, que es un paso adelante en términos de la profesión. Muchas gracias. No sé si No, alguien tenga otra pregunta. no, al contrario, gracias a usted, felicidades y yo creo que lo vamos a retomar. Esto a mí me parece muy importantísimo, como usted lo dijo. Estamos avanzando en todas las áreas, pero se está olvidando esa parte. Y entonces yo creo que es importante para retomarlo e implementarlo en las universidades. Muchas gracias nuevamente. Buena tarde. Mil gracias. También le agradezco a la doctora Romina Santamaría, que en el chat dice muchas gracias, a la doctora Andrea, que dice excelente gracias, a la doctora Lucy, que también dice excelente, a la doctora Marlene, a todos y todas.
Entonces, aquí sigo atento, doctor. Muchísimas gracias, estimado doctor y estimados participantes. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero estamos muy agradecidos con la exposición. La próxima semana, recordando que realizaremos un ejercicio práctico, es importante que busquemos la ley de optometría en cada uno de nuestros países para que podamos analizarla y de esa manera ir desarrollando ya lo que sería una propuesta de marco común para el ejercicio profesional de la optometría, basada precisamente en esos mínimos y máximos profesionales. Muchísimas gracias, estimado doctor, muchísimas gracias, participantes, y nos estaríamos viendo el próximo martes. A usted, doctor Jairo, por la invitación, a todos y todas por la atención dispensada. Recuerden que les compartí unos links que les pueden servir mucho para el ejercicio y también al doctor Jairo le compartiré la presentación para que pueda servirles a ustedes de base de esos mínimos deontológicos que yo planteo desde mi perspectiva. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Que tengan feliz descanso todos. Buenas noches a todos.